Año 1919. Un chaval de 17 años entrega sus dibujos en la redacción de un periódico de Kansas. Su jefe los mira y le dice sin pensárselo dos veces que no tiene ningún tipo de imaginación y que no inventa ni una idea buena. Así que lo despide mismo, a tomar por culo, despedido, fuera. 4 años después, ese mismo chico monta su primer estudio de animación. Y adivinad qué. Correcto, también quiebra. Eso de dibujar parece ser que no se le daba bien. Dormía en la oficina, comía de prestado en el café de abajo de la oficina y se duchaba una vez a la semana en la estación de trenes porque era lo único que podía pagar. Este hombre se llamaba Walt Disney. Y sí, ese hombre al que le dijeron que no tenía ninguna idea buena y que no sabía dibujar es hoy sinónimo mundial de imaginación. La verdad es que empieza fuerte el podcast, ¿eh? En el episodio anterior cerramos todo el capítulo con una promesa que era hablar de cuándo y cómo se calculaba ese primer precio real. Un precio que ya teníamos que empezar a valorar nuestros servicios y a cobrar, ¿vale? El que no era ya gratis, el que ya era, oye, págame que yo sé hacer estas cosas. Vamos a cumplir esa promesa, pero no como tú esperabas, seguramente que no, porque la historia de hoy no es una historia de superación normal. Es, en el fondo, la mejor lección de pricing que vas a escuchar en muchísimo tiempo. Solo que viene un poco disfrazado de ratón Mickey, la verdad. Va a durar un poco más de lo normal, también te lo digo, porque hay mucha tela que cortar antes de llegar al final. Pero bueno, vamos a los hechos verificados, a los que realmente se pueden demostrar, porque aquí hay una historia bastante densa, como digo. Y es que Walt Disney nació en 1901 en Chicago. Vamos hasta el principio de la historia. A los 16 años ya quiso alistarse para ir a la Primera Guerra Mundial. Y el ejército, la verdad, lo rechazó. ¿Por qué? Pues porque era menor de edad. Tenía 16 años, ¿cómo va a ir a la guerra? Así que fuera, rechazado. En vez de rendirse, mintió sobre su fecha de nacimiento, que, ojo al dato, esto lo hacía mucha gente en aquel entonces, mentían sobre su fecha de nacimiento, y con el permiso de su madre se apuntó a la Cruz Roja como conductor de ambulancias, y en noviembre del 1918 llegó a Francia, justo después de que se firmara el armisticio y demás. No condujo bajo fuego enemigo porque la guerra ya había terminado, pero cuando pisó suelo francés, pasó varios meses transportando suministros y ayudando a la Francia de la posguerra, ¿no? Cuando todo terminó. Cuento todo esto, este primer tramo, porque ya puedes ver un poquito el carácter de este hombre, antes de que existiera esa figura pública, ¿no? Y que ni siquiera existiese ningún dibujo suyo famoso, porque cuando a este hombre algo le importaba de verdad, pues buscaba la manera de entrar por donde fuese. Aunque la puerta oficial estuviese cerrada, tenía que entrar. Y siempre había una forma, esto siempre lo digo yo. Y es cabezonería, ¿eh? Hay mucha gente que tenemos esta cabezonería. Y es que con esa misma cabezonería volvió a los Estados Unidos y empezó a trabajar haciendo ilustraciones publicitarias, es decir, anuncios a mano alzada. Antes no estaba ChatGPT para que te hiciese la miniatura del vídeo, no, había que dibujarlo a mano. Y bueno, ahí llega el primer portazo que os acabo de contar, ¿no? En 1919, con 17 años, entregó unos dibujos en el Kansas City Star y el redactor jefe le dijo que, bueno, que según se ha contado por una fuente biográfica, ¿vale? Le dijo que carecía de imaginación, que no tenía ni una sola idea aprovechable, que no se le ocurría nada bueno, y lo despidió sin ningún tipo de contemplación. Fuera. No hay ninguna vuelta bonita que darle a ese momento, porque fue tal cual. Fue sencillamente un editor de un periódico equivocándose de una forma espectacular sobre la persona que tenía delante. Avanzamos un poquito más en el tiempo, vamos a 1922. Walt Disney ya tenía 20 años y fundó su primer estudio propio. Se llamaba Love of Grand Films en Kansas City. Y era para hacer cortos animados, basados en cuentos clásicos, ¿ok? La idea era buena, y de hecho una compañía de Nueva York, llegó a distribuir sus primeros cortos. El negocio, sin embargo, nunca dejó de ser algo precario. Los pagos llegaban tarde o ni siquiera llegaban, y la situación financiera poco a poco se fue deteriorando, mes a mes, iba cada vez a peor. Durante ese tramo final, Walt Disney, no sé cómo se pronuncia bien, yo digo Disney, de hecho Disney toda la vida, y de momento lo voy a seguir haciendo así, ¿vale? Disney vivió literalmente dentro de esa oficina del estudio que mencionábamos al principio. Comía, pues eso, de prestado en un pequeño bar-café de abajo y se bañaba una vez a la semana en la estación de tren porque lo único que podía permitirse era eso, como he mencionado ya antes. Un añito después, en octubre de 1923, uno de sus propios animadores, y amigo cercano, por cierto, tuvo que presentar la petición legal que forzó la quiebra de Lofogram. No fue Disney, personalmente, quien se declaró en bancarrota, fue su estudio. Pero para él, en ese momento, la diferencia era una cosa puramente técnica. Para él había perdido su primer proyecto propio por completo y, evidentemente, pues eso, quieras que no, afecta a una persona.
Unos meses antes de que todo esto se hundiera, en mayo de 1923, Disney había hecho algo que resultaría decisivo sin que él todavía lo supiera, y es que esto pasa muchas veces. Lo que hizo fue escribirle a una distribuidora de Nueva York que se llamaba Margaret Winkler, ofreciéndole un cortometraje piloto que mezclaba animación con imágenes reales, titulado Alice Wonderland. Básicamente, Alice Wonderland, ¿eh? ¿Suena? Alice en el País de las Maravillas, efectivamente. Sin tener ni siquiera terminada la película, él envió eso. Y Winkler respondió con interés. Sin más. En octubre del 1923, casi al mismo tiempo que Lofogram quebraba, firmaron un contrato. $1.500 por cada corto de la serie de Alice en el País de las Maravillas. Que acabarían siendo 56 películas en total. Atentos, aquí ya había dinerete, ¿eh? Aquí ya había algo, para aquel entonces era dinerito. Ese contrato fue el primer contrato real que consiguió el señor Walt Disney. Y se considera hoy el documento fundacional de lo que acabaría siendo toda una compañía, ese documento madre, ¿no? Con ese acuerdo bajo el brazo y con la quiebra de su primer estudio todavía reciente, Walt Disney se subió a un tren hacia Hollywood con $40 en el bolsillo y los metros de película sin terminar de Alice Wonderland. Atentos, no tenía plan B. Tenía solo un contrato firmado con una condición. Tenía que hacerlo funcionar o no había un siguiente contrato, no había un siguiente paso, no había un siguiente encargo. Así que en Hollywood, junto a su hermano Roy, que se cargaba de la parte financiera, por cierto, montó un nuevo estudio y empezó a producir la serie de Alice para Winkler. A finales de 1923, Winkler se casó con un hombre llamado Charles Mintz, que enseguida se convirtió en su socio de negocios, el socio de toda la empresa. Y con el tiempo, Disney empezó a tratar más con Mintz que con la propia Winkler. Mintz era un negociador de esos buenos, de los duros, de los que no se dejan nada atrás, ¿sabes? De los que se ajustaban, de los que eran más digamos que material comercial que creativo por aquel entonces. Esa relación con Mintz que tenía de por medio es la que unos años después va a explicar buena parte de todo lo que te voy a contar ahora, ¿vale? Vamos un poquito más adelante, saltamos hasta 1927. Con la serie Alice ya agotada como una fórmula de producción, Disney y su equipo crearon un nuevo personaje para Mintz y para el estudio que distribuía a través de él, ¿vale? Que por cierto el estudio se llamaba Universal, aunque ya os suena, ¿verdad? Universal. Un conejo llamado Oswald. Un conejo llamado Oswald. Fue el primer personaje que crearon esta gente, aparte del de Alice, ¿no? El que crearon en conjunto ya fue el conejo Oswald. Oswald no era un proyecto pequeñito ni una prueba, ni mucho menos, no. Entre el 27 y el 28, es decir, entre 1927 y 1928, el estudio produjo, atentos, 26 cortos protagonizados por el conejo Oswald. Y el personaje, la verdad es que funcionaba muy bien. Tenía un público fiel, tenía muy buenos beneficios, así que iba muy bien. Después de años de estrecheces, Disney por fin tenía algo ya que por fin parecía sólido, algo con lo que podía empezar a pensar en crecer con tranquilidad. Y entonces, en 1928, Disney viaja a Nueva York a renegociar el contrato de su personaje de éxito, el conejo Oswald, pensando en pedir más presupuesto. Lo que se encuentra es que su distribuidor no solo le ofrece $500 menos por corto, le informa de que según el contrato que Disney firmó, Universal es la dueña legal de Oswald, no Disney, Universal. Y mientras Disney sigue en esa reunión, ese mismo distribuidor ya había ido fichando en secreto a casi todo su equipo de animadores para seguir haciendo la serie sin él. Disney había construido con sus propias manos un personaje que hacía reír a medio país y descubrió en una sala de reuniones que legalmente ni siquiera era suyo. Increíble, ¿verdad? Bueno, sigamos con lo que hizo después de esto, porque ese momento es el que a mí me interesa de verdad, ese punto crítico. Más incluso que el ratón Mickey Mouse, que hablaremos un poquito más adelante. Es que Disney no perdió a Oswald por falta de talento, perdón. No lo perdió por falta de éxito. Lo perdió porque no estaba protegido desde el principio. Lo que ese trabajo valía y de quién era, o sea, no estaba realmente como protegido como tal. Firmó años atrás un contrato con una distribuidora que después pasó a manos de un negociador mucho más duro, sin haber dejado nunca del todo claro qué pasaba con la propiedad del personaje si esta relación acababa rompiéndose. Y cuando al final acabó rompiéndose, porque todas las relaciones acaban rompiéndose, no solamente se llevó el ingreso de los cortos de animación, sino que se llevó al personaje entero, a la marca. Y a casi todo el equipo, que es lo más importante, que sabía cómo hacer que el conejo Oswald funcionase de forma correcta. Ahí
está la conexión directa con lo que prometimos la semana pasada. El primer precio real no es solo poner un número más alto que el resto. Es, antes que nada, dejar clarísimo por escrito quién es el dueño de lo que entregas y qué implica exactamente por lo que estás cobrando. Si estás cobrando una tarifa baja o simbólica a tus primeros clientes, pues vale, está bien, es una decisión legítima, sobre todo al principio, y es igual que la que tomó Disney cuando aceptó $1.500, ¿no? Por corto, cuando tenía que sobrevivir en ese primer contrato. Eso no es el error. El error es ser ambiguo sobre quién es el dueño del trabajo, sobre qué derechos de uso tiene el cliente y qué pasa si la relación al final acaba terminando. Un precio bajo con una propiedad clara es una decisión de negocio razonable. Un precio bajo con una propiedad confusa es tarde o temprano, o será tarde o temprano, tu conejo Oswald. Aquí va algo práctico, porque no es solamente teoría de lo que vamos a estar hablando aquí, ¿vale? Para calcular tu primer precio real, cuando ya tienes 2 o 3 clientes o casos, ¿vale? Ya hechos, hay 3 números que tienes que mirar. El primero es tu coste real. ¿Cuántas horas te lleva ese trabajo? No te mientas, ¿vale? Sea honesto contigo mismo, porque si no, no vamos a ningún sitio, ¿vale? Eso es lo primero. Tienes que ver cuántas horas te lleva de verdad tu trabajo multiplicado por lo que necesitas ganar a la hora para que te merezca la pena. Básicamente así calculas cuánto vale tu tiempo. ¿Ok? ¿Cuánto necesito? ¿Ok? Por cuánto me lleva. Vale. El segundo es ese valor que genera para el cliente. Me explico. Si tu contenido le ayuda a conseguir 5 clientes al mes, ese número tiene que aparecer en la conversación de los precios. No solamente tus horas de tu tiempo, ¿vale? Y el tercero es lo que cobra el mercado por algo comparable. Para no quedarte ni muy por debajo, ni muy por arriba, para que no parezcas que juegas en la liga de los ricos o la liga de los pobres o que tu servicio está devaluado por el precio, ¿vale? Tienes que tener como una especie de ranking de precios del mercado si no tienes antes precios que te respalden. A esos 3 números ahora añádele siempre una cuarta pregunta. La que Disney no se hizo a tiempo con el ratón Oswald. ¿Qué estoy cediendo exactamente con este precio? Si no sabes contestar en una frase, tu contrato todavía quizás no esté del todo listo y haya algunas cositas que pulir. Aunque el número tú ya lo tengas claro, ¿vale? Así que bueno, eso ya lo hablaremos. Primero vamos a lo del tema del precio. El segundo número, por cierto, el del valor generado, es el que más gente acaba saltándose. Así que merece la pena dedicarle un poquito más de tiempo. No hace falta tampoco que hagas un informe de consultoría para calcular todo. Hace falta, yo creo que más una pregunta directa al propio cliente de lo que hemos hecho en estas semanas, ¿en qué se ha notado? O sea, ¿cuánto consideras que ha podido entrar por la puerta? ¿Cómo va tu facturación desde que estoy aquí? ¿Sabes? Por ejemplo, un taller mecánico te puede decir que 2 clientes nuevos llegaron mencionando una publicación. Una clínica dental te puede decir que las reseñas al final acabaron subiendo y que eso le hizo confiar más, a que gente nueva confiase más en la clínica, ¿vale? Una asesoría fiscal, yo que sé, que por primera vez alguien le ha contratado por lo que vio y no por el boca a boca. Al final hay muchas cosas. Al final es ese dato, aunque sea aproximado, es ese dato el que vale más para fijar tu propio precio que cualquier tarifa que te hayas inventado mirando lo que cobra la competencia. El precio que sale de ahí ya no es lo que te parece razonable pedir, es lo que ya has demostrado o se ha demostrado que vale. Te lo pongo con un ejemplo completo. Para que no se quede en una teoría, imagínate, siempre ponemos imaginaciones de personas porque así es más sencillo, pero vale, imagínate a Marta. ¿Vale? Es un ejemplo, no es un caso real, ya te digo, ¿vale? Es un ejemplo para que lo veas aplicado de principio a fin. Marta, al final, lleva 2 meses grabando vídeos cortos para una cadena de gimnasios pequeña, de barrio, cobrando un precio bajo porque es su primer cliente en ese sector y necesita ese caso de éxito para su portafolio, lo que sea. Hasta ahí, exactamente igual que Disney, aceptando $1.500 por corto al principio, es una decisión razonable, ¿ok? Cobrar barato porque necesitas eso. El problema aparece cuando el gimnasio le pide, sin subirle el precio del servicio, empieza a pedirle reutilizar vídeos en anuncios de pago de forma indefinida y en futuras aperturas de otros locales. Algo que al final ya va mucho más allá de lo que Marta había hablado con el cliente o tenía en mente cuando aceptó ese primer precio. Si Marta no lo dejó por escrito, ahora está exactamente en la posición que tuvo Disney en aquella sala de reuniones en el 28. Y es que ha acabado descubriendo tarde qué es lo que en realidad ha cedido más. La solución al final no era cobrar más desde el primer día, era simplemente escribir una frase para que se protegiese, una frase en el contrato de protección de tus servicios, de tu producto. ¿Vale?
Por ejemplo, estos vídeos son para redes orgánicas de este local durante 6 meses. O simplemente con la validez de una publicación, o de 2 publicaciones, o de 3, ¿vale? O sea, que se puede reutilizar X veces o 0 veces. Es una vez y fin. Es definirlo, es una sola frase y te diferencia, al final diferencia eso entre un precio inteligente y como ya decíamos antes, tu propio conejo Oswald. Bueno, ya sé que os gusta al final más las historias que cuento que los consejos que os doy, así que yo el consejo ya os lo he dejado, así que vamos a volver un poquito a la historia porque lo mejor viene ahora. No había terminado, no, ni muchísimo menos, le queda mucho porque Disney ahora mismo tenía un equipo reducido, los poquitos que se le quedaron, los poquitos leales, ¿no? que pudo mantener con su espíritu líder, ¿no? Con su carácter líder. Entre ellos, de los poquitos que quedaron, quedaba el animador de más confianza, que tiene un nombre bastante raro, se llama Upworks o algo así, Upworks, o no me acuerdo muy bien, pero era algo parecido, lo tengo apuntado por el guión, pero es que es un nombre súper extraño. Este señor no se sentó a llorar cuando le robaron a Oswald. Empezaron a dibujar a otro personaje, ¿vale? Uno que esta vez sí que iba a ser completamente un personaje suyo, sin letras pequeñas, y que sí que iba a estar registrado por su compañía y digamos que todo bien hecho. Y imagino que a lo mejor puede ser que os suene el nombre de este dibujo porque creo que alguna que otra vez lo habéis podido escuchar, ¿eh? Bueno, pues el personaje fue Mickey Mouse. Creo que sí que os suena. Aquí conviene contar la parte que nunca se ha contado porque desmonta un poquito la idea de que Mickey fue un éxito instantáneo. De eso que borró de un plumazo el fracaso de Oswald y directamente pues triunfaron, ¿no? Con esos 2 primeros cortos que eran Plain Crazy y Galloping Gaucho. Y la verdad es que está muy alejado de la realidad, está en las antípodas de la realidad, porque es que realmente estos 2 primeros cortos ni siquiera consiguieron distribuidor. Nadie los quiso comprar. Así que Disney y su equipo otra vez se habían quedado con un personaje nuevo y sin ninguna forma de que el público pudiese verlo. La respuesta no fue insistir con más de lo mismo. Fue cambiar la propuesta de fondo, de raíz. Sabiendo que el cine con sonido, ¿vale? Con el cantor del jazz, por cierto, que era una referencia de una película reciente, estaba a punto de cambiarlo todo. Así que Disney le pidió a iWorks que animaran un tercer corto de Mickey Mouse pensado desde el principio para llevar sonido sincronizado. Algo que casi nadie estaba haciendo todavía en la animación. En el cine ya os digo que se veía poquito todavía. Este corto, lo habéis visto todos, o muchos de vosotros, se llamaba Steamboat Willie, que es el típico corto de Mickey Mouse en el... ¿sabes? En fin. Se estrenó en noviembre de 1928 en un cine de Nueva York y, atentos, adivinad qué pasó. Fue un fenómeno inmediato, fue un éxito rotundo. Fue de los primeros dibujos animados en llevar sonido sincronizado de verdad y dejó anticuada de la noche a la mañana a la animación muda. ¡Pum! Ya nadie quería ver animación, todo el mundo quería ver con sonido. Al final es normal, es un avance muy loco para aquel entonces, ¿sabes? O sea, es una locura. Así que ahí, y no antes, nació el imperio Disney tal y como nosotros lo conocemos hoy en día. Desde ese momento, con Mickey Mouse, Disney no volvió a repetir el error de Oswald. Cada personaje nuevo que creó a partir de ahí quedó bajo el control de la propia Walt Disney, con los derechos bien atados desde el primer contrato. Fijaos en la secuencia completa, porque es más larga y con más tropiezos de lo que parece cuando se resume en una sola frase, ¿vale? Tuvo el rechazo de un periódico en 1919. Se fue a la quiebra con el primer estudio en 1923. Tuvo una traición y una pérdida de su personaje gracias a esa traición, a su personaje de más éxito en el 1928. Y encima de eso, 2 cortos seguidos de su nuevo personaje, nadie los compró, nadie los quiso distribuir. El éxito no le llegó al segundo, al tercero, al cuarto. Llegó al quinto, bueno, quinto o sexto, ¿no? Dependiendo de cómo se vea. Llegó al quinto o sexto intento. Cuando por fin encontraron algo que nadie más estaba ofreciendo todavía fue cuando de verdad empezaron a funcionar. Con Mickey Mouse y el sonido sincronizado, el estudio empezó a crecer de verdad. Durante semanas, meses, años, o sea, el crecimiento era una locura exponencial. Y fue así hasta convertirse en una productora de animación muy estable, muy rentable. Y a partir de ahí ya tenía, digamos que la posición de encontrar una posición consolidada en todo el mercado, ¿no? Es decir, se habían posicionado por delante de muchísimos estudios de animación, prácticamente por delante. Así que cuando Disney se metió en esa apuesta más arriesgada de su carrera, fue cuando de verdad empezó a entrarle ese poco de miedo. Pero el tiro para adelante. Ahora os cuento a lo que me quiero referir porque esto fue una locura. Fue una locura.
Walt Disney quiso hacer la primera película de animación de larga duración de la historia del cine comercial. Algo que nadie había intentado hacer nunca. Sobre todo a esa escala. El proyecto se llamaba Snow White and the Seven Dwarfs. No sé si os sonará. Blancanieves y los 7 enanitos. Por eso. Y en la propia industria de Hollywood, mientras se estaba haciendo, la gente le llamaba en broma la locura de Disney. El presupuesto de toda esta película estaba pensado en unos $250.000 de la época. Eso es una auténtica fumada. Con los retrasos y las exigencias de calidad de Disney, atentos, la película terminó costando alrededor de $1,5 millón. Estamos hablando de 1937 y la peli costaba $1,5 millón. No sé si sois capaces de calcular con la inflación y con el coste y todo el rollo cuánto sería hoy en día, pero una auténtica salvajada, ¿vale? Atentos porque esto es importante. Para poder sostener la producción de la película hasta el final, Disney tuvo que hipotecar su propia casa, vender su coche y sacar dinero de su propio seguro de vida. Que esto se hace mucho en Estados Unidos, el tema de las pólizas y demás. O sea, la película no la hizo porque le sobrase la pasta y dijese, venga, vamos a invertir aquí. No. La película la hizo porque estaba convencido de que el problema de que había encontrado un problema y que estaba resolviendo un problema, ¿vale? Y era contar una historia larga, una historia emocionante, solamente con dibujos animados. Una historia que era real y que merecía la apuesta completa, la apuesta íntegra de todos sus activos, ¿vale? Y aunque todo Hollywood se estuviese riendo de él en ese momento, en diciembre de 1937 se estrena esa película que medio Hollywood llamaba La locura de Disney, la que le costó hipotecar su casa y vender su coche para terminarla. Solo en su estreno inicial recauda más de $8 millones, contra un coste de $1,5 millón, y se convierte en la película más taquillera de 1938. Esa locura resulta ser hasta el momento la apuesta más rentable de toda la historia del cine. El hombre al que un editor de periódico le dijo que no tenía ni una buena idea acababa de cambiar para siempre cómo el mundo entero entiende el entretenimiento familiar. Así que si quieres la ficha con la que decido, antes de que nadie me diga si mi idea vale o no vale, a la que decido qué negocio tiene un problema real que yo pueda resolver, si quieres esa ficha, escríbeme la palabra matriz y yo te la mando. Puedes hacerlo por Spotify, por YouTube, por Instagram, por donde quieras. Lo lógico sería pensar que después de ese triunfo, Disney ya no tuvo que volver a jugarse nada tan grande. Pues no fue así. Y esta segunda parte de la historia es la que nadie cuenta. Menos junto con la primera. Pero es que completa el patrón de esta persona todavía mejor. Porque es que casi 20 años después de Blancanieves, con Disney ya convertido en una de las productoras más respetadas del mundo del cine, Walt tuvo otra idea que otra vez casi nadie a su alrededor quiso apoyar. Y era construir un parque temático completamente distinto a cualquier feria o parque de atracciones que existiera hasta entonces, pensado solamente para familias enteras. No solamente para niños sueltos con sus padres esperándoles afuera, no. Los operadores de los parques de atracciones de la época predijeron un fracaso estrepitoso. Los bancos dudaban. Y según se ha contado un poco después, incluso su propio hermano Roy, el mismo que llevaba las finanzas del estudio desde el principio, pensaba que el proyecto podía arruinar íntegramente a Walt Disney Studios. Hollywood volvió a sacar el mismo apodo que había usado con Blancanieves. Esta vez llamaron a Disneyland La locura de Disney. Otra vez. Los estudios de cine no quisieron financiarlos solos, así que Disney tuvo que salir a buscar socios externos, algo que no le gustaba nada hacer. Cerró un acuerdo con la cadena de televisión ABC, que puso una parte del capital y tal, y garantizó préstamos a cambio de un porcentaje del parque y de producir un programa semanal de televisión llamado Disneyland para promocionarlo. Aún así, los costes de construcción se dispararon hasta los $17 millones, muy por encima de lo previsto, y Disney había prometido públicamente abrir el parque en poco más de un año. Un plazo que la mayoría de la gente del sector calificó directamente de imposible. Para completar la financiación, Disney volvió a pedir dinero contra su propio seguro de vida y vendió una propiedad vacacional familiar. Otra vez poniendo lo suyo encima de la mesa para sostener algo que casi todo su entorno consideraba una locura. Disneyland, como no podía ser de otra forma, abrió sus puertas en julio de 1955 y el día de la inauguración fue, sin exagerar,
Un desastre. Fue un desastre logístico. Hacía un calor extremo. Había mucha más gente de la que cabía en el parque. El asfalto recién puesto se estaba derritiendo bajo los tacones de todos los visitantes, de los zapatos de las mujeres y de los hombres que también llevan tacones. Y bueno, varias atracciones evidentemente pues fallaron desde el primer día. La prensa se cebó con esos fallos. Y sin embargo, en muy poco tiempo, ese mismo parque que había sido un caos el día 1 se convirtió en uno de los destinos turísticos mucho más rentables y copiados que cualquier otro. De hecho, fue uno de los más rentables y copiados de la historia. Al final sentó las bases de una industria entera, la de los parques temáticos modernos. Hoy, ese parque temático factura miles de millones en todo el mundo. La segunda locura de Disney resultó ser, otra vez, pues eso, una de las apuestas más certeras de todo el siglo, de toda la humanidad. Al final, quiero que te quedes con eso, porque es la parte que de verdad importa aquí, que no solamente fue un golpe de suerte una vez con Blancanieves, fue un patrón, ese mismo patrón, el de tocar fondo, que te llamen loco, lo que sea, aguantar con tu propio dinero encima de la mesa y salir adelante confiando en tu criterio más que en cualquier otro consenso que tengas en el sector o de tu entorno. Se repitió 2 veces, separadas por casi 20 años de diferencia, en 2 momentos completamente distintos de la historia, de la moda y de su carrera. Eso ya no es casualidad, es sencillamente un talento innato, es como trabajaba esa persona, es increíble. Y antes de sacar las lecciones, la objeción honesta, porque me la vais a acabar haciendo, si no lo hago yo primero, es que a vosotros no os va a pasar esto. Esto es lo que siempre comentamos. Y la inmensa mayoría de la gente que toca fondo no termina cambiando la industria del entretenimiento mundial, ni construyendo un parque temático que define una generación. Eso es verdad. Eso no le pasa a todo el mundo. Sería absurdo que prometiese lo contrario. Esto ya lo hablamos en el anterior podcast. Lo que sí que se repite, en una escala mucho más pequeña y mucho más alcanzable, lógicamente, es ese mecanismo, el de tocar fondo, ¿vale? Que al final no es una sentencia, ¿vale? Al final no deja de ser información, es un aprendizaje. Perder algo por no haberlo protegido a tiempo es un error, y un error caro, además. Pero se puede no repetir. Igual que Disney no volvió a cometer el error de Oswald. También puedes apostar en serio por algo en lo que crees. Y aunque otros, al final, pues eso, lo llamen locura, pues solamente funcionará si el criterio que hay detrás es tuyo. Está informado. Y no solamente cabezonería disfrazado de... voy a inventar esto. Por cierto, exactamente lo que separa a Disney de todos los negocios que apostaron fuerte. Y que sí que quebraron, ¿eh? Que él tenía cada vez un problema real identificado y un plan concreto para resolver cada problema. No solamente cabezonería y ganas de tener razón y ya está. Y ya que hablamos de apostar sin tener la certeza de si va a funcionar o no, os cuento algo de este mismo podcast. Porque el paralelismo al final es honesto, no voy a ocultarlo, ¿vale? Cuando empezamos a meter estos pequeños fragmentos que os introduzco en los podcasts para hacer clipping y hacer reels, ¿vale? Que yo los llamo reels ocultos dentro del podcast. Yo realmente no sabía si iban a funcionar o si no. El primer formato utilizamos hooks muy agresivos con call to actions repartidos en tres veces y tal. Y la verdad es que al equipo nos pareció una buena idea sobre papel y la verdad es que rindió bastante peor de lo esperado. Así que lo cambiamos y el segundo formato ya contaba unas especies de microhistorias que contenían CTAs en cada una de las microhistorias y funcionó mejor que el resto que habíamos hecho antes, pero seguía sin ser lo que estábamos buscando del todo. Hoy con este episodio, no sé si os habéis dado cuenta, pero hemos probado una tercera versión. Mismas microhistorias, pero un único call to action al final. No tenemos todavía los datos de si van a ir bien o no. Lo que sí que tenemos es esa misma actitud que Disney tuvo con sus 2 primeros cortos fallidos de Mickey Mouse. Y es que si no funciona la tercera, no es que el formato de Reels o el formato de Clipping o el que estemos haciendo esté agotado, es que todavía no hemos encontrado la variante correcta. Así que hay que seguir probando. Bueno, vamos con la que se puede aplicar de verdad hoy, que es a lo que tú estás construyendo hoy. Vamos a ver cómo podemos aplicar cositas, ¿vale? La primera lección es que tocar fondo no cierra una puerta. Al contrario, lo que hace es abrir otra puerta distinta. ¿De acuerdo? Los meses de Disney durmiendo en una oficina, en bancarrota, duchándose una vez cada 1000 y en una estación de tren, no son el final de la historia. Son justo el tramo de antes del giro, es su punto de inflexión. Si ahora mismo estás en una fase floja con pocos clientes o con ningún cliente, o que piensas que la verdad no va a irte bien, eso quiero que sepas que no es un veredicto, no es una
No es una visión sobre tu futuro, ni mucho menos. Es simplemente el punto en el que estás hoy. Y lo que hagas hoy, para los próximos meses, es lo que va a decidir al final el resto de cosas. No el hecho de estar ahí ahora mismo. Y fíjate en un detalle que se pierde fácilmente, porque Disney, mientras vivía en esa oficina sin apenas comer bien, Disney no dejó de mandar cartas ofreciendo trabajo. La carta a Margaret Winkler, que acabó salvándolo de todo este lío y de que se fuese a la mierda, la escribió meses antes de la quiebra final. No lo hizo después, lo hizo antes. Muchos meses antes. No esperó a tocar fondo del todo para empezar a buscar la siguiente puerta. Buscó la puerta mientras la anterior todavía se estaba cerrando, pero no estaba cerrada del todo, que es exactamente el momento en el que al que nadie le apetece hacerlo, ¿no? Justo cuando todo parece que va más o menos, nadie quiere avanzar. La segunda lección es la del precio y la propiedad de tu trabajo, la que ya hemos estado hablando antes, ¿vale? Cuida tanto el número de lo que cobras como lo que estás cediendo a cambio de ese número. ¿De acuerdo? Antes de mandar tu próxima propuesta, aunque sea un precio bajo, un precio alto, da igual, ¿vale? Escribe en una frase quién es dueño de qué al terminar el proyecto. O durante cuánto tiempo puede utilizar tu cliente tu contenido o el contenido que han hecho tus players. Igual que hizo Marta en nuestra historia inventada con sus vídeos para el gimnasio. Si no lo tienes claro tú, el cliente tampoco. Y ese tipo de ambigüedad es exactamente la que le costó a Disney su primer gran personaje. Es muy pesado, pero es que quiero que utilicemos esa historia como una base sólida de todo. La tercera lección es sobre el fracaso a mitad de camino. Y esta es... Bueno, se me acaba de caer un cable, pero bueno, ese es el ruido que habéis escuchado. No sé si lo habéis oído, pero se me ha caído un cargador. Lo que decía... Esta es nueva, ¿no? Porque respecto a lo que hemos hablado en episodios anteriores, este punto nunca lo hemos tocado. Vamos un poquito a los dos primeros cortos de Mickey, ¿vale? Los que fracasaron. Eso ocurrió justo después de perder a Oswald. En el peor momento posible para... ¡Pum! Que recibieses otro golpe. Tú imagínate, ¿vale? Que de golpe tu empresa quiebra y justo cuando has quebrado estabas paralelamente con otro proyecto que también te quiebra y es como, tío, es el peor momento para recibir otro golpetazo. Pues esto es igual. Nadie le compraba las películas, acababa de perder a Oswald, era como problema tras problema. Así que si tu segundo o tercer intento después de un tropiezo también sale mal, eso no significa que el proyecto entero esté mal. Puede significar simplemente que todavía no has encontrado la variante que de verdad te diferencia del resto, como le pasó a Disney hasta que se metió con ese sonido sincronizado. La pregunta no es ¿por qué no está funcionando? La pregunta es ¿qué tendría este proyecto que nadie más esté ofreciendo todavía? ¿O qué tendría que tener este proyecto que nadie más está ofreciendo todavía? Es esa verdadera pregunta la que realmente hay que hacerse. Te lo pongo también en un ejemplo, porque esta lección es fácil de decir y un poco complicada de aplicar cuando te viene tanto golpe reciente, ¿vale? Vamos a poner otro personaje inventado, ¿vale? Imagina a Pablo. A Pablo hoy le apetecía comer... No, es broma. Imagina a Pablo. Pablo tampoco es, como ya digo, un caso real, pero imagínate que este Pablo perdió a su primer cliente... Imagínate que tenía una cadena de... Yo qué sé, que tenía 5 peluquerías. Una cadena de peluquerías, ¿vale? Imagínate que pierdes a ese cliente. ¡Pum! 5 peluquerías fuera. Porque al final el motivo externo, yo qué sé, que el dueño quería llevarlo todo él. Imagínate que el dueño dijo, ya no quiero que me lleve las redes de mis 5 peluquerías, ahora lo quiero llevar yo todo. Perfecto. Ahora Pablo, escarmentado, escribe a otros 2 negocios del mismo sector con un mensaje casi idéntico al que le había funcionado antes y ninguno de los dos contesta. Su primer impulso es pensar que el sector entero, las peluquerías, ya no dan para más. Pero si se para a mirarlo con la misma calma con la que Disney miró a sus 2 primeros cortos fallidos, la pregunta correcta no es si las peluquerías sirven o no, es ¿qué tenía ese primer mensaje que estos 2 no tienen? En aquel primer caso, Pablo solamente había mencionado una promoción concreta que había visto en el escaparate, algo que demostraba que conocía el negocio, ese en particular, ¿vale? El principio, el que acaban tirándole. En los 2 mensajes nuevos que escribió muy rápido después de que le dijese no vuelvas más por aquí, no había ni una observación. El sector no es que estuviese agotado, es que Pablo había dejado de hacer sin darse cuenta la parte del trabajo que en realidad funcionaba, que era fijarse en el negocio, entenderlo. Así que muy importante, no hagáis como Pablo, haced las cosas bien. Vamos a la cuarta lección, que es sobre cuándo merece la pena apostar fuerte y por qué conviene fijarse en que a Disney le pasó 2 veces. Vale. Blancanieves y Disneyland no fueron
dos apuestas impulsivas. Fueron calculadas después de años entendiendo el entorno, el oficio, el mercado que él estaba trabajando. Y fueron sostenidas incluso cuando el entorno entero les llamaba, pues eso, que estaban locos, ¿no? Que todo lo que estaban haciendo estaban locos, o que se le iban a ir fuera, o que iban a quebrar. Las dos veces pusieron dinero propio encima de la mesa, ¿vale? No todas las decisiones en tu negocio merecen ese nivel de jugarte la vida. Pero cuando encuentras el proyecto, el cliente o la idea en la que de verdad confías, por criterio y no por ego, por cierto, es ese el momento de jugártela en serio. Aunque desde fuera parezca un poco exagerado y aunque ya hayas hecho cosas con éxito antes, al final ese criterio personal, esa chispa que tenemos dentro, eso no caduca, ¿eh? No caduca. Vamos al ejercicio de este podcast, y es que tiene 3 partes, cortitas, pero 3 partes. Primero, revisa el último contrato o acuerdo que hiciste con un cliente, aunque fuese una conversación informal por WhatsApp, ¿vale? Comprueba si queda claro quién es el dueño de lo que entregaste y durante cuánto tiempo. El contenido, la estrategia, lo que sea, ¿vale? Si no queda claro, escríbele mismo hoy la frase que lo puede aclarar y mándasela, como deberías de haber hecho. Y como debería de haber hecho Marta, la historia inventada. Y como debería haber hecho Disney con Oswald. Segundo, piensa en un intento reciente que al final no te salió bien. No en el primero, en uno de los últimos que hiciste, ¿vale? Pregúntate con honestidad qué tenía tu propuesta que era exactamente igual a la de cualquier otro, sin nada propio. Tu versión particular del sonido sincronizado, ¿vale? Ese que todavía no has metido. O sea, ¿por qué no funcionaba? ¿Por qué todavía tú no habías ofrecido nada extra al mundo, ¿no? Tercero, piensa en un proyecto propio que llevas tiempo posponiendo porque te parece demasiado grande para lo que eres capaz de hacer hoy. No hace falta que lo empieces hoy, solamente escribe en 2 frases por qué crees que merecería la apuesta si algún día tienes los recursos y guárdatelo. Ese papel es tu propia versión, en miniatura, de la casa que Disney estuvo dispuesto a hipotecar. 2 veces, con 20 años de diferencia, por cierto. Bueno, antes de irnos, un recordatorio rápido de por dónde hemos ido estas semanas, porque ha sido tela, ¿vale? Y al final todo está hecho con una intención, y es que todo encaje. Vamos a recordar un poquito cositas. La auditoría de las 6 preguntas, la que te enseña a mirar. El mensaje específico que te enseña a abrir la conversación. La oferta pequeña que te enseña a cerrar el primer proyecto sin prometer más cosas de las que puedes hacer. Y hoy, la pieza que te faltaba. Proteger lo que vale tu trabajo, tu precio. Y todo en el contrato, ¿vale? Sobre todo antes de que alguien se quede con más cosas de las que le quisiste ofrecer. Y no rendirte si el segundo o tercer intento también después te sale mal, ¿vale? Así que nada, quiero cerrar con una idea hoy que conecta las 2 partes de la historia. La de 1928 y la de 1955. Aunque estén separadas por casi 30 años, en algún momento de esa historia, Disney dejó de correr riesgos porque una vez le hubiese salido algo mal. No dejó de proteger lo que construía porque ya le hubiese salido bien. No. Al final las 2 cosas convivieron siempre. Cuidar el contrato y la propiedad de lo que hacía. Y al mismo tiempo seguir apostando fuerte cuando el criterio se lo decía. Aunque el entorno entero llamara locura a esa apuesta, al final lo conseguía. Son 2 actitudes que muchas veces se encuentran por separado como si fuesen opuestas, la del cuidado y la del riesgo. Y en la práctica la primera es la que te permite hacer la segunda, muchas veces seguidas sin quedarte con cosas por el camino. Y en el próximo episodio, amigos y amigas, vamos a hablar de qué pasa cuando ya no eres el único haciendo este trabajo, cuando hay competencia, cómo se gestiona la primera vez que un cliente te compara con otra agencia, con otro content broker, con lo que sea. ¿Y qué se hace con eso sin bajar tu precio por miedo a que acabe diciéndote que se lo hacen más barato? Así que nada, de momento por hoy lo dejamos por aquí. Espero que os haya gustado mucho la historia de Walt Disney, su historia de superación, y que lo hayáis transportado a vuestro mercado, a vuestro negocio, a vuestro criterio. Así que si tenéis cualquier tipo de duda, cualquier tipo de comentario, cualquier tipo de información que podéis aportar sobre esto, por los comentarios de la red social en la que estéis viendo este podcast, estaré encantado de leeros. Así que nada, nos vemos en el próximo podcast. Así que ahí nos escuchamos. Un abrazo. Chao, chao.